El procesamiento con imágenes en Python es algo que se puede realizar a partir de la librería de OpenCV. Para poder hacer algún procesamiento con las imágenes, también se requiere la librería matplotlib.pyplot. Esta librería nos va a permitir visualizar de manera gráfica todas las imágenes que nosotros vayamos a trabajar. En este caso también utilizaremos la librería de NumPy para convertir arreglos que nos permitan hacer procesamientos con las imágenes. Recordemos que de forma digital una imagen se traduce a una matriz, ya sea una matriz en 2 dimensiones donde únicamente tenemos intensidades de 0 a 255, esto es una imagen en escala de grises, o también tener una imagen RGB que está compuesta de 3 matrices. Para poder cargar las imágenes lo podemos hacer de 2 maneras. Una de ellas es a partir de la librería de keras.preprocessing, donde podemos importar la librería de image as image utils. Esto también nos va a permitir intercambiar el tipo de archivo que nosotros estamos trabajando. Cuando nosotros trabajamos las imágenes, estas las podemos trabajar como matrices. Sin embargo, en Keras, para poderlas visualizar, debe ser trabajada como un tipo de archivo objeto que nos va a permitir visualizarlo a partir de las librerías de Matplotlib. La librería CV2 es la librería OpenCV, que realmente es con la cual vamos a estar nosotros trabajando las imágenes. Y finalmente la librería imutils nos va a permitir realizar algunos procesamientos con las imágenes. Recordemos que dentro de la inteligencia artificial un campo importante es la visión por computadora, o también conocido como visión artificial, en el cual las bases no son más que el procesamiento de imágenes. Voy a ejecutar la primera celda para cargar todas nuestras librerías a utilizar. Ahora, para leer la imagen, antes de ejecutar esa celda, yo ya he cargado aquí la imagen con la cual se trabajará. La lectura de imágenes puede hacerse de 2 maneras. Una, a partir de la librería CV2 con el método cv2.imread. Nosotros colocamos el nombre del archivo que queremos cargar y esto es asignado a un nombre de variable. El método cv2.cvtcolor permite hacer intercambio de espacios de color de la imagen. En este caso nosotros hemos cargado una imagen RGB y la estamos cambiando a una imagen BGR, es decir, únicamente se está realizando el cambio de las posiciones de las 3 matrices RGB que conforman la imagen. Para poder visualizar dicha imagen se utiliza el método de la librería de Matplotlib plt.inshow y nosotros aquí colocamos el nombre de la variable, en este caso la imagen que hemos cargado. Aquí tengo plt.axis y lo tengo como un comentario. Voy a ejecutar esta celda primero para ver qué es lo que me hace ese método de plt.axis. Primeramente he cargado la imagen y como podemos ver nosotros aquí tenemos nuestros ejes y nos da la dimensión. Eso lo podemos comprobar nosotros si imprimimos el método .shape de la imagen, en donde nosotros vemos que tenemos 400 por 600 píxeles. Recordemos que el último dígito, en este caso el 3, hace referencia a las 3 capas que tenemos en la imagen, es decir, la matriz del canal rojo, del canal verde y del canal azul. Ahora, si yo quito el comentario de esta instrucción de aquí, lo que va a hacer es mostrarme simplemente la imagen sin los ejes, es decir, sin las dimensiones para el caso de las imágenes. Eso dependerá de qué es lo que ustedes quieran realizar. Simplemente recuerden, al utilizar la función plt.inshow, ustedes van a visualizar la imagen con todo y los
ejes. Si no los quieren visualizar, tendrán que utilizar el método plt.axis. Ahora, la segunda forma de cargar una imagen para trabajarla es a partir de las librerías de Keras, donde yo estoy asignando aquí nuevamente un nombre de variable, el cual hemos colocado como imagen2, y utilizamos el método image-util.load-img. En este caso, nuevamente lo que nos pide es el nombre del archivo que nosotros vamos a estar utilizando. Y a diferencia de lo que nosotros tenemos en la parte de acá arriba, cuando nosotros mostramos la imagen, ahora se está agregando un espacio de color. Este espacio de color también se pudo agregar en la celda anterior. Sin embargo, lo hemos agregado hasta este punto para que se observe cuál es la importancia de los espacios de color. Esto es para que cada vez que se haga una transformación de color, nosotros podamos observar o visualizar gráficamente lo que deseamos de la imagen, ya que si utilizamos un espacio de color el cual no es conveniente para el formato o el espacio en el cual está la imagen, no podremos visualizar lo que queremos ver de dicha imagen. Finalmente, esta instrucción de aquí abajo, image-utils.img-to-array, lo que hace es transformar la imagen a un arreglo. Esto es para poder hacer procesamiento con la misma posteriormente. Cuando nosotros cargamos la imagen, se carga como tipo objeto. Y cuando queremos trabajarlo a manera de matriz, tenemos que cambiarlo a un arreglo. Es importante mencionar que va a ser necesario siempre tenerlo en formato tipo objeto para visualizarlo con imshow y en formato arreglo para hacer procesamiento con la misma. Y entonces esta es la segunda manera en cómo nosotros podemos cargar nuestra imagen, ya no a partir de la librería CV2 u OpenCV, sino a partir de la librería de Keras. Otro de los espacios de color que se puede utilizar es la escala de grises, en donde utilizando nuevamente el método cv2.cvtcolor a nuestra variable imagen, vamos a hacerle un cambio de color, el cual es cv2.color y aquí hacemos el cambio de la imagen que nosotros teníamos BGR a gray. Para ver algunos otros métodos, nosotros podemos observarlos únicamente si quitamos esta parte de aquí y podemos observar ahí cuáles son los espacios de color que tiene disponible, en este caso Python, para poder utilizarlos a partir de la librería de OpenCV. De momento lo dejaré con el cambio que teníamos, que es para un cambio a escala de grises, y algo que es importante ver en esta parte de aquí es el espacio de color en la cual yo voy a visualizar la imagen. Aquí nuevamente utilizo el método de plt.inshow para mostrar la imagen. Así es como se ve la imagen si yo coloco el espacio de color adecuado para verlo. ¿A qué me refiero? Si yo colocara aquí accent, que es utilizado para las imágenes RGB, yo no voy a visualizar lo que espero ver de la imagen, a pesar de que matricialmente o de cada uno de sus elementos, yo sí voy a tener ya la imagen en escala de grises, esto es en un intervalo de valores de 0 a 255, pero la forma en cómo la estoy visualizando no es adecuada para yo poder tener en mente qué es lo que estoy haciendo con mi imagen. Por ello es importante considerar esta parte del espacio de color. Si alguien tuviese duda al respecto, simplemente googleando CMap de Python podrán encontrar mayor información al respecto. Ahora, nuevamente estamos utilizando el método
punto shape para ver la forma que tiene ahora nuestra imagen, y a diferencia de la imagen anterior en RGB, las dimensiones simplemente quedan 400 por 600. Ya no tenemos las tres capas o las tres matrices que representan cada una de las capas de color. Otro de los espacios que también se puede utilizar es el espacio de color HSV, el cual está relacionado con la intensidad, el brillo y la saturación de los colores de la imagen. Nuevamente, aquí es importante notar cuál es el espacio de color para visualizar dicha imagen. Aquí tenemos nuestra imagen. Ahora, ¿por qué son importantes todos estos cambios de espacio de color? Porque en ocasiones es importante trabajar o procesar las imágenes de tal manera que nos arrojen información que deseamos observar en la imagen. Por ejemplo, si vemos esta imagen, podemos ver que los contornos de nuestro gato se pueden resaltar un poco más comparado con los otros espacios de color. No es que esto vaya a ocurrir siempre con todas las imágenes. Dependiendo de la aplicación que nosotros queramos, un espacio de color nos servirá más que otro en función a la imagen que se esté procesando. Pensemos, por ejemplo, en una planta de producción en donde el control de calidad necesita inspeccionar piezas de determinada dimensión. Entonces, para poder ver si esa pieza cumple con las características de calidad que requiere la empresa, se pueden utilizar procesamientos de cambio de espacios de color y posteriormente métodos o filtrados para obtener contornos de la imagen y con ello poder visualizar si la pieza es adecuada. En un momento más haremos precisamente la detección de contornos con esta imagen. Dentro de esos procesamientos que se pueden realizar a las imágenes también es el poder reescalar las imágenes. Pensemos, por ejemplo, en cámaras de videovigilancia, donde generalmente son de baja resolución. Si nosotros queremos aumentar de dicha resolución, podremos hacer un resize con el método CV2.resize, en donde como parámetros necesitamos a qué imagen se le aplicará este reescalamiento. Asimismo, nos va a solicitar cuál va a ser las nuevas dimensiones de nuestra imagen y con qué método vamos nosotros a llenar cada uno de los píxeles que no están disponibles en ese momento. Es decir, nosotros tenemos una imagen que es de 600 por 400 píxeles, lo estamos elevando a lo doble. Entonces esos píxeles se tienen que rellenar de algún modo a partir de la información que ya posee la imagen original. Por eso es que se hace una interpolación para poder llenar los espacios o los píxeles con la información de los 600 por 400 píxeles originales de la imagen. Nuevamente este método, si ustedes quisieran cambiar otra forma de hacer la interpolación, lo pueden hacer a partir de todos los métodos que tiene aquí la librería. Ahora, como nosotros teníamos la imagen en un formato tipo arreglo, en este punto lo que se hace es la función inversa, utilizando el método image-utils.array2img, es decir, el arreglo lo estamos convirtiendo ahora a tipo objeto para poderlo visualizar. En este caso estamos viendo ya nuestra imagen, pero la vemos con una dimensión 800 píxeles en esta parte de aquí y 1200 píxeles en esta parte de acá. Otro procesamiento que a lo mejor puede ser requerido, pensando nuevamente en las piezas de una industria que tiene producción de ciertos elementos, es el que podamos rotar la imagen, puesto que no siempre tendremos el objeto en la misma posición. Una forma de hacer la rotación es utilizando el método cv2.getRotationMatrix2D, en donde como parámetros debemos de dar un punto en el cual va a ser el centro para dicha rotación, el ángulo que se va a rotar y si se va a reescalar dicha imagen. Ahora, aquí lo que se está haciendo previamente es que cada uno de los valores que se tiene en el punto shape de nuestra imagen, es decir,
el alto, el ancho y el número de canales se está asignando a variables de forma individual, alto, ancho y canales. Ahora, este método nos da simplemente las características que nosotros queremos para realizar la rotación, y con el método cv2.warpAffine lo que hacemos es pasar esos datos hacia la rotación de la imagen, en donde nosotros entonces pondremos qué imagen vamos a rotar, con qué parámetros, en este caso que los hemos almacenado en la variable m, y qué dimensiones va a tener nuestra imagen. En este caso vamos a respetar las dimensiones originales. Y nuevamente aquí mostramos la imagen a partir del método plt.inshow y transformamos nuestro arreglo que teníamos de la imagen hacia un tipo objeto para poderlo visualizar. Ejecutamos la celda y podemos ver que nuestra imagen de 400 por 600 píxeles ha sido rotada 45 grados. Sin embargo, si podemos observar en estas partes de aquí, nosotros estamos perdiendo información, es decir, en las esquinas no estamos teniendo la información que anteriormente teníamos. Por lo tanto, otra manera de poder hacer la rotación, pero respetando los bordes de la imagen, es a partir de la librería de imutils con el método imutils.rotate-bound, en donde los parámetros que nosotros requerimos simplemente es qué imagen se va a rotar y cuántos grados se hará dicha rotación. Veamos cuál es la diferencia en cuanto a la imagen. Aquí podemos ver como resultado en la imagen la cual ya ha sido rotada, y en este caso todas las esquinas de nuestra imagen sí aparecen. Sin embargo, otra diferencia que nosotros debemos de tener en cuenta es el sentido en la cual se le realiza la rotación. Si nosotros lo hacemos a partir de la librería de OpenCV, entonces nosotros podemos ver que en este caso el primero de ellos lo hizo en una rotación en sentido antihorario, mientras que cuando lo utilizamos con la librería de imutils lo hizo en sentido horario. Eso es algo importante que hay que considerar dependiendo de qué es lo que se quiera trabajar o que se vaya a procesar de acuerdo a nuestros datos. Ahora, en ocasiones, para hacer el procesamiento de las imágenes o hacer visión por computadora, no todas las imágenes tendrán la calidad que nosotros esperamos para poderlas procesar. Muchas de estas imágenes tendrán lo que se le conoce digitalmente como ruido. Ese ruido es simplemente píxeles que no son deseados para nuestra imagen y que harían que perderíamos cierta información o datos de los cuales no sería conveniente realizar un procesamiento de las imágenes. Ahora, aparentemente en este caso la imagen que estamos utilizando no se aprecia cierto ruido. Sin embargo, para tener el ejemplo de cómo es una imagen con ruido, una forma también de agregar ruido a las imágenes, esto pensando en que pudieran encriptar datos en una imagen, es generar ruido, por ejemplo, gaussiano. En este caso, a partir de la librería de NumPy, se ha creado un arreglo de puros ceros del mismo tamaño o con las mismas dimensiones de nuestra imagen que nosotros tenemos para generar ruido. El ruido gaussiano se realiza a partir del método cv2.randn, en donde nosotros vamos a necesitar un arreglo, en este caso el arreglo de ceros que hemos generado, un valor de media recordando la forma del gráfico de una campana gaussiana, es decir, en dónde va a estar el punto máximo, en este caso está centrada en 0, y la desviación estándar que nosotros vamos a tener para generar la campana. En este caso estamos poniendo un número aleatorio de 40. Y lo que se hace aquí es generar una imagen en la cual se va a hacer la adición entre la imagen y el ruido que nosotros estamos utilizando. Esto es algo útil cuando se hace encriptación de datos a partir de imágenes. Sin embargo, también es un ejemplo claro para que si nuestra imagen tiene cierto ruido, ¿cómo es que podríamos limpiar ese ruido de nuestra imagen? Y nuevamente aquí estamos visualizando nuestra imagen a partir de convertir este arreglo que se ha generado del ruido gaussiano con la suma de la matriz de la imagen hacia un objeto.
Y aquí podemos ver la diferencia. Este se ve más opaco y tenemos ciertos píxeles que han sido contaminados con con la adición de este ruido o con este arreglo que se ha generado de forma gaussiana. Podemos ver la diferencia con esta imagen, la cual es más nítida o más clara. Ahora, pensemos que tenemos esa imagen y nosotros queremos limpiarla o queremos tener una imagen que no presente ruido. Entonces, para ello, en el caso específico del ruido gaussiano, nosotros lo podemos eliminar utilizando el método Gaussian Blur, en donde nosotros vamos a poner a qué arreglo, en este caso a qué imagen se le va a quitar el ruido o queremos limpiar. Posteriormente tenemos que generar una máscara o un kernel para el tamaño de nuestro filtro. En este caso se refiere a el número de píxeles de una pequeña matriz que va a ir recorriendo toda la imagen para poder limpiar nuestra imagen. Es decir, que aquí una pequeña imagen, una pequeña matriz de 5×7 va a ir recorriendo cada píxel en la imagen hasta terminarla y poder hacer la limpieza a partir del método de Gaussian Blur. Ahora, si nosotros visualizamos la imagen, podemos ver que la imagen se ha limpiado de alguna manera. Esta imagen se ve más oscura comparada con esta. Claro está que no tenemos la imagen original o como nosotros quisiéramos verla, que es como se cargó en un inicio. Sin embargo, sí se ha mejorado la imagen que teníamos con ruido. Se puede ir modificando más de acuerdo a los parámetros, el tamaño del filtro y con este factor de valor de la media que nosotros queremos estar utilizando para nosotros limpiar nuestra imagen. Sin embargo, siempre que se realice un procesamiento con imágenes, se va a tener una pérdida de información o pérdida de datos. Esto quiere decir que nunca se tendrá nuevamente la imagen original. Finalmente, si nosotros quisiéramos únicamente trabajar con los contornos, existen diversos tipos de filtros, como por ejemplo el filtro Sobel o el filtro Cani, los cuales nos permiten a nosotros visualizar únicamente la diferencia de intensidades para poder nosotros tener los contornos, por ejemplo, ya que en los contornos en una imagen lo que nos representa es el cambio de intensidad cuando nosotros tenemos esto en una imagen a escala de grises. Por lo tanto, el procedimiento, si nosotros quisiéramos conocer los contornos de cualquier imagen, es tener nuestra imagen en RGB, posteriormente utilizarla a imagen en escala de grises y posteriormente hacer un filtrado para obtener los contornos. Ahora, ¿qué parámetros requiere, por ejemplo, el filtro Cani? El filtro Cani lo que nos pide es qué imagen vamos a utilizar y en este caso se está utilizando un formato de imagen que va a ser de un entero de 8 bits sin signo. Y finalmente lo que nos pide es un intervalo. Recordemos que nosotros tenemos en una intensidad de 0 al 255 el valor que van a estar en nuestra matriz de los píxeles. Entonces aquí esto se le conoce como umbral, es decir, cuál va a ser nuestro intervalo de cambio a partir de todos los píxeles que tengan un valor, en este caso de 220 hacia 250. Y con ello nosotros vamos a visualizar algo como lo siguiente. Ahí podemos ver que estamos eliminando prácticamente todo el fondo de la imagen, quedándonos únicamente con los contornos. Dependiendo del intervalo que nosotros coloquemos aquí, va a cambiar entonces nuestra imagen o nuestro filtrado de la imagen para la obtención de los contornos. Va a haber algún intervalo en el cual nosotros vamos a tener una mejor imagen o un mejor filtrado de contornos. Eso dependerá de qué es lo que nosotros queramos realizar.